20 de octubre de 2021, un feliz miércoles para todos ustedes. Y en el caso o en el tema del manejo de la pandemia que han dado las autoridades, por supuesto que desde el año pasado se había señalado a varios presidentes de nuestra región y también autoridades en otros países. Por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson, quien dio positivo por COVID-19 en algún momento, pero también se habló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hoy queremos enfocarnos en Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque desde ayer ya se filtraron algunos extractos de toda la investigación que llevó a cabo el Congreso. El informe que se ha logrado es de casi 1,200 páginas, que efectivamente responsabiliza a las políticas que emprendió Jair Bolsonaro por la muerte de más de 300,000 brasileños, que sería la mitad del número de fallecidos por COVID-19 que ha registrado ese país. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque la idea del Congreso pues quiere recomendar cargos de homicidio masivo. Un presidente que habría apostado más por la inmunidad de rebaño, no con vacunas, sino con infecciones, entre otros detalles. Ese es el contexto en el que queremos analizar lo que va a pasar el día de hoy en el Congreso y lo que está sucediendo con este informe. Y le agradezco mucho, bon día, a nuestro estimado Paulo Sotero. ¿Cómo estás, Paulo? Saludos. Muy bien, Gabriela, un gusto estar con ustedes, con los espectadores de CNN en español. Cuéntanos lo que deberíamos esperar hoy que ocurre en el Congreso. Es importante lo que ha pasado, Gabriela, porque ahora hay un récord, ¿no? Hay un registro, una investigación larga que pasa del Congreso sobre la responsabilidad de Jair Bolsonaro y su gobierno por la tragedia, por la calamidad que fue la administración del COVID en Brasil. Primero, una corrección. Fueron más de 600,000 los muertos, ya saben, 600,000 los muertos por COVID en Brasil. El Senado ayer terminó el trabajo, se anunció, incluso esto fue titular de New York Times y otros, que iban a acusar Jair Bolsonaro de genocidio por la falta de cuidado con los indígenas de Brasil que fueron muy, muy afectados por la pandemia. Y también con otros crímenes, ¿no? Crímenes en contra de los derechos humanos, etc. Desde ayer por la noche hay nuevas noticias de que no será exactamente así, que el presidente será acusado seriamente y algunos de sus ministros, uno que fue ministro de Salud, señor Pazuello, será acusado de crímenes gravísimos. Son un total de 10 crímenes listados, pero Bolsonaro no será acusado por el Senado por esto de genocidio, etcétera. Esto lo que obviamente retira un poco la dramaticidad de la acusación, retira la posibilidad de que él venga a ser impedido o impeached, ¿no? Por esto. Enjuiciado políticamente, sí. Uh-huh. Pero esto no pasa, no había expectativa de que pasaría. Bolsonaro se ha blindado mucho en el Congreso con diputados y senadores que son en su mayoría en Brasil conservadores, pero es un hecho importante de que una investigación hecha por el Congreso brasileño con varias audiencias públicas tenga, digamos, llegado a este resultado que va a ser divulgado dentro de un rato más en el Congreso y dejando clara a la población la responsabilidad de este señor en la muerte perfectamente evitable en la mayoría de casos de los más de 600,000 brasileños perdimos por COVID.
Solamente para aclarar tu corrección, en el informe ayer se hablaba de la mitad de los fallecimientos, responsabilidad de Bolsonaro, por eso se menciona 300,000. Evidentemente, la mitad de 600,000 serían esos 300,000. El cálculo o la estimación que trae esta investigación de por su acción u omisión, Bolsonaro y su gobierno y su actuar y sus omisiones habrían generado la muerte evitable, como dice Paulo Sotero, de la mitad de lo que ya son las víctimas que cuenta Brasil, el segundo país con mayor número de víctimas en todo el mundo. Ahora, este es el poder legislativo, Paulo. ¿Qué consecuencia tendría imputar, señalar a nivel legislativo a estas autoridades si no es el poder judicial? ¿Hasta dónde los alcances de lo que estamos viendo? En el poder legislativo, la salida de esto, el próximo paso sería el impeachment. No va a pasar, esto no va a pasar, no hay apoyo en la Cámara de los Diputados, que es donde se inician los procesos de impeachment. Sabemos esto. En la justicia de Brasil, creo que van a seguir los procesos, etcétera. Esto va a en algún momento resultar o en varios momentos resultar en acusaciones, etcétera. Tampoco yo tengo expectativa que los tribunales tomen una acción en contra del presidente porque, como tú sabes, tiene inmunidad. En cuanto sea presidente, tiene inmunidad contra este tipo de persecución. Lo que sí es algo importante de señalar, Gabriela, es que si Jair Bolsonaro pierde la elección dentro de un año, que va a disputar, va a se candidatar, tentar su reelección, se pierde esta elección, puede pasar con él lo que perderá las inmunidades y podrá, digamos, responder en la justicia como un criminal común. Entonces, ahí sí hay la posibilidad de que Jair Bolsonaro responda a un proceso y que termine en la cárcel, ¿no? Que en mi visión sería una manera bastante apropiada de tratar de esto. Hay otras 60 y tantas personas acusadas, incluyendo tres de sus hijos, son políticos. Hay ministros, que hablé, exministro Pazuello, que está ahí protegido por una nombración a un cargo en el Palacio del Planalto, y hay otros, ¿no? Esto, lo importante políticamente de esto, Gabriela, es que las informaciones están ahí en público, la prensa brasileña, que es libre, está cumpliendo su papel, y esto va a entrar ahora en el debate político, en el debate de la campaña presidencial, que empieza en abril del próximo año, y de alguna manera Bolsonaro va a responder. La respuesta que muchos de nosotros gustaríamos de ver, la acción, que sería una imputación directa a él por crimen de genocidio. Esto no va a pasar en cuanto sea presidente, pero la gente en Brasil está informada, la popularidad de Bolsonaro es bastante baja hoy. No quiere decir que pueda recuperar, la política es dinámica, etcétera, pero creo que en términos de la vitalidad de las instituciones en Brasil, es un dato positivo. El Congreso de Brasil, en un ambiente muy adverso políticamente, cumple con su obligación de acusar al presidente por crímenes dolosos, gravísimos, no solamente el presidente, pero otras tantas personas, un total de casi 70. Por estos crímenes, la gente en Brasil sabe, esto está en la prensa, y hay que seguir, insistir en estas acusaciones.
Ok, viene la pregunta de perspectiva, Paulo Sotero. ¿Cuánta gente que no te está escuchando hoy piensa de su autoridad, de sus autoridades, de su propio país, que esto es lo que habría que hacer en general en el mundo? Enjuiciar políticamente y poner cierto nivel de responsabilidad penal a las autoridades por el manejo, acciones u omisiones que han dado sobre la pandemia. Pero la pregunta es cuánto esto se resuelve en las urnas con la votación de los ciudadanos realmente y cuánto hay que reconocer que a todos nos tomó por sorpresa, es verdad, pero también tenemos sistemas de salud pública muy deficientes. ¿Qué te estoy pidiendo con esta pregunta? Que le recordemos a la gente el conducirse, el actuar del presidente Bolsonaro, señalado por la prensa internacional junto a Andrés Manuel López Obrador, entre otros, de actuar en un momento tan crítico como el año pasado, pues en contrasentido de lo que se estaba recomendando en ese momento, Paulo. Sí, exacto, Gabriela, muy buena pregunta. Esto no pasó solamente en Brasil. Usted sabe que durante el gobierno Trump hubo una actitud parecida de decir que esto era un flu, ¿no? Que esto no era nada, etcétera. En Estados Unidos también se paga la consecuencia de esto con más de 700,000 muertos. Y lo que digamos, el juicio de esto es un juicio de la opinión pública. Brasil, en el caso de Brasil, Gabriel, es muy grave porque Brasil ha construido un aparato de salud pública que creo que es bastante bueno en el mundo en desarrollo. Brasil ha basado el desarrollo de la ciencia en el país en el combate a las epidemias. Hay un cuerpo de médicos, de cuidadores de salud, etcétera, en las universidades, en instituciones públicas como la Fundación Osvaldo Cruz, que es el equivalente que tenemos en Washington, que es el National Institutes of Health, que son de gran calidad. Esto todo fue minado por esta administración negacionista de Bolsonaro. Este es el otro problema relacionado con lo que estamos hablando. No debería haber acontecido, no es culpa de los médicos, estaban listos a actuar y fueron limitados por la incompetencia de este presidente y de sus apoyadores. Siempre importante, Gabriela, subrayar que Bolsonaro no llegó donde llegó presidente, un político mediocre que fue electo presidente en una circunstancia muy especial. Llegó donde llegó porque sus adversarios, incluso que estuvieron en el gobierno por largo tiempo, le dieron el pretexto, ¿no? Con estos casos de corrupción, etcétera. Y muchos de la élite brasilera, de la clase media brasilera, apoyaron a este señor. Ahora estamos todos pagando el precio, pero con tanto que sigamos en democracia, que las instituciones se muestren resilientes y se muestran resilientes en Brasil, tenemos esperanza de que vamos a lidiar con esto y gracias a Dios en Brasil la pandemia está disminuyendo de intensidad. Creo que ya estamos en la salida de esto, espero por Dios, pero ahí estamos, ¿no? Es un episodio, sigue siendo un episodio muy, muy triste y deprimente de la historia brasileña. Claro. Y dentro de la historia brasileña, recordar Jair Bolsonaro, exmilitar, en un país que vivió una dictadura por varios años, del 64 al 85, si no me equivoco. ¿Me recuerdas o me corriges, por favor, Paulo? Y esto es importante en ese contexto. Y del actuar del presidente Bolsonaro el año pasado, ¿quién nos recordará? Además, un presidente negacionista de la ciencia, hablando de ivermectina, hablando de hidroxicloroquina, cuando ni siquiera había vacunas y se hablaba de tratamientos, entre otras conductas que vimos de este presidente y que dieron ocasión también a que los propios expertos de estos centros de investigación de Brasil dijeran, pues aquí estamos y estamos sorprendidos de no poder hacer más, porque podríamos hacer más y no los dejaron. Eso es lo que estoy resumiendo. ¿Estoy correcta o algo que quieras agregar?
No, correctísima, Gabriela. Esto es, hay que valorizar los doctores, los enfermeros, la gente que ha luchado con mucha dificultad y siguen luchando. Esto es un capítulo, digamos, dentro de todo esto de sufrimiento, es un capítulo heroico de la medicina en Brasil. Vamos a salir de esto en algún momento, vamos a valorizar la ciencia, valorizar los profesionales de la salud y digamos, el pueblo brasileño va a tener una oportunidad ahora en octubre del próximo año de elegir un nuevo líder. Como tú sabes, el expresidente Lula está a frente adelante de las encuestas. Hay una polarización política. Yo creo que es muy temprano para hacer proyecciones, previsiones de quién va a ganar, quién va a perder. Esto será bastante peleado, muy duro. La solución ideal sería que emergiera alguien en el centro del espectro político. Claro. No parece obvio que ocurrirá, pero la vida sigue y la lucha sigue, ¿no? Ahí estamos, más un capítulo triste, pero esta acción de la institución del Congreso brasileño es importante, deja la marca de que si las instituciones están funcionando, seguirán funcionando. No tenemos, digamos, previsiones de que Brasil vuelve a ser la dictadura que Bolsonaro sí le gustaría que fuera, pero no creo que la población en Brasil lo va a permitir, que las instituciones lo van a permitir. La conversación muy franca con Paulo Sotero, que es ciudadano de sus países, que además tú vives fuera de tu país desde hace años en el Wilson Center, en el Instituto de Brasil, has hecho todas tus aportaciones de los últimos años, señalándonos hasta con el sentimiento lo que representa el manejo de la pandemia del presidente para alguien como tú, que eres un experto analista, pero también eres un ciudadano. Paulo, me voy solamente a agradecer, recordarle a la gente por último, es un dato nada más para cerrar, que en medio de todo este mal manejo de la pandemia y de estas, digamos, conductas de Bolsonaro, si algo le funcionó fue cuando se extendieron los apoyos financieros a las familias y eso le permitió pues recuperar una parte del terreno perdido el año pasado en tiempos electorales, para que no lo perdamos de vista dentro de lo que es ya este contexto que les estamos entregando. Estamos pendientes, muy obrigada por esta conversación tan franca como siempre, Paulo. Muchas gracias, Gabriela. Te deseo a todos, los compañeros ahí de CNN en español, un muy buen día, una muy buena semana. Gracias.